Hola chicos y chicas, mirad, hace unos días una de nuestras compañeras aquí en el canal me envió un correo electrónico diciéndome que quería hacer una cajonera. Ella había visto una cajonera que yo tenía decorada en uno de mis vídeos anteriores y le gustó. Me propuso la idea de hacer una para ella. Y bueno, pues aquí está. Ella es Carol y espero que este vídeo te guste, esta idea también te guste, que este proyecto sea de tu agrado y que, bueno, pues decirte que lo he hecho con mucho cariño y que además de ir para todas vosotras, pues también va especialmente para nuestra compañera Carol García. Y ahora, sin más, os presento este proyecto. Hola chicos y chicas, mirad que os presento hoy una cajonera decorada con decoupage y también con la técnica del decapado. Espero que os guste, a mí me ha encantado. Es un estilo muy bonito, muy romántico, muy femenino y a la vez muy elegante. Mirad, esta es la cajonera y así luce de bonita. 6 cajones llenos de rosas, muy original. La verdad es que me ha gustado muchísimo hacerla. He terminado con una mano de cera que le da un tacto y un aspecto mucho más bonito. Si quieres ver cómo la he hecho, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar el tutorial de hoy. Es súper bonito y tenía muchas ganas de hacerlo también. Os comento, voy a utilizar una cajonera de madera que compré en Leroy Merlin. Tiene 6 cajones y miden 28 por 28 por 20 de fondo. Es una cajonera súper bonita y que, bueno, vamos a empezar a decorar y a pintar. Mirad, los cajones son bastante amplios y bastante chulos. Vamos a empezar a pintarla por dentro y por fuera con esta pintura. Es una pintura de Cadence y es híbrida. No necesitamos poner imprimación para pintar con ella. Se adhiere perfectamente a la madera. Es la verdad que un color muy bonito. Y es un rosa antiguo, un rosa vintage, que a mí me encanta. Os dejo el número por si queréis comprar la misma. Yo la compré en Manualidades Creando. También os dejaré el enlace a su tienda por si queréis comprarla y queréis hacer el mismo proyecto. Al tratarse de un proyecto tan grande, lo iré haciendo en pequeñas partes para que podáis ver los detalles de cómo he pintado y decorado esta cajonera. Espero que os guste. Vamos a ponernos manos al pincel. Bueno, pues así nos ha quedado pintado. Mirad, por dentro y por fuera. Queda súper bonito. Y también los cajones. Los pinté por dentro y por fuera y así quedan súper bien. Ahora vamos a ponerle un poquito de cera, con una vela. Esto lo voy a poner por la parte de las esquinas y los laterales de todos los cajones y también por la parte de las esquinas del frontal. Aplicaremos la vela para así hacer el decapado. Y en la parte del frontal le voy a dar por todo este contorno. Y por la parte de arriba también le voy a dar solo por los laterales. Con un pincel limpito retiramos los grumos que ha dejado la vela y así no nos va a quedar ningún desperfecto cuando pintemos. Ahora con pintura Chalk Paint en color blanco voy a pintar la parte de delante de la caja, que será
los cajones, la parte de arriba de la cajonera y la parte frontal, solo donde hemos puesto la vela, nada más. Ya tenemos seco la segunda capa de la pintura blanca y ahora con una lija finita vamos a empezar a lijar por donde hemos puesto la vela para sacar el efecto de capado. Bueno, pues vamos a hacer el decoupage. Mirad, yo he cogido una servilleta de estas que son súper bonitas, las compro en Teddy. Os dejo también la imagen por si queréis hacer una captura de pantalla y la queréis buscar allí. Mirad, es esta, creo que se verá bien. Trae 20 servilletas, cuesta 1,25 y como veis son súper bonitas porque al tener un montón de florecitas podemos jugar con todo este conjunto de imágenes y en este caso me viene muy bien porque los cajones son muy estrechitos. Entonces lo que he hecho ha sido, como ya sabéis en otros tutoriales ya lo he explicado, lo rasgo con la mano, con los dedos, y de esta forma consigo que se integre mejor en la madera. Crea como una especie de pelitos. Voy a cortar aquí un trocito para que lo veáis. Hace una especie de pelitos que no sé si lo veis, y esto es lo que consigue que se quede mucho más como si fuese una pintura, más integrado, y la verdad es que queda súper bien. ¿Veis? Voy cortando con cuidado el trocito de servilleta que yo quiero utilizar. Y me queda de esta forma. Después continúo quitándole todo el contorno. Y así, de esta forma, es como ya la tengo preparada para colocarlo en mis trabajos. ¿Veis? Así. Yo ya para adelantar he cortado las que necesitaba y ahora lo que vamos a hacer va a ser quitarle las capas exteriores y quedarnos solamente con la que está impresa. Solo con esta. Es muy finita, muy delgadita y queda súper bien. Voy a utilizar pegamento para decoupage en mate de la marca Cadence y también os dejo la imagen por si queréis coger una captura de pantalla y podéis comprarlo. Y ahora vamos a empezar a colocar. Quitaremos
todo el margen que no nos guste. Y así también le quitamos la parte de la servilleta, la parte que no está impresa. Normalmente trae 2 capas, nos quedamos solamente con una de ellas. Voy a coger mi pegamento y voy a poner una pequeña capa solo para fijar. Tenemos que utilizar un pincel que sea muy suave. Voy a poner aquí mis rosas. Y ahora voy a ponerle pegamento del centro hacia afuera. Y así voy a sacar todas las burbujitas que me queden. Cuando son proyectos tan pequeñitos no hace falta utilizar la bolsa de plástico. ¿Veis? No se rompe y la dejamos bien adherida. También de esta forma protegemos la servilleta. Tenemos que pegar muy bien todos los bordes. Tiene que dar la impresión de que es una pintura, tiene que quedar muy bien adherida. Pues ahora vamos a esperar que seque y después, cuando esté bien seca, le quitaremos todos los bordes que no nos gusten, todo lo que nos sobresale, por ejemplo como aquí, ¿veis? Esto después, cuando esté seco, se lo quitaremos sin ningún problema. Bien, pues ahora, mientras seca esta parte, vamos a hacer la parte de los cajones. ¿Veis qué bonito va a quedar? Mirad, yo ya he puesto los cajones porque así me va a hacer una guía de cómo voy a colocar estas servilletas. He utilizado la parte de la esquina para hacer la parte de abajo. Yo creo que va a quedar bonito. Voy a quitar también las servilletas que no están impresas, y en esta ocasión no voy a recortar esta esquina porque quiero ponerla así, y de esta forma me va a quedar mucho más completa. Voy a aplicar pegamento y directamente lo voy a pegar.
Y ahora vamos a esperar que seque. Yo creo que así queda bonita. Bueno, pues así nos está quedando. ¿Qué os parece? Dejadme en comentarios vuestra opinión, que me gusta saber qué es lo que más os gusta a vosotras. Mirad, voy a deciros cómo he quitado la parte sobrante de los papeles y simplemente con una lima de uñas ¿veis? Sale súper fácil. Yo en esta ocasión no lo voy a terminar con barniz, le voy a poner cera, una cera incolora y que además me encanta el olor que tiene. Además que deja un efecto muy bonito. También os comento que nos ayuda a que deslicen los cajones con más facilidad. Yo a veces le pongo barniz y a veces termino con cera, sobre todo cuando hago cajoneras o incluso algunas cajas también. Muchas veces suelen quedarse como un poco secas por la pintura, porque son pinturas al agua, pintura a la tiza, y de esta forma lo que consigo es que el cajón me deslice mucho mejor. Esto lo voy a hacer en todo el interior y el exterior de la caja. Animaros a ponerla porque os va a gustar mucho el resultado. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Bueno, pues ahora vamos a esperar que la madera absorba esta cera y ya veréis el resultado. A mí me gusta muchísimo el tacto de la cera. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este tutorial de hoy. Voy a presentaros el trabajo final y a ver qué os parece. A mí me ha encantado, es súper bonito y muy romántico. Bueno, chicos y chicas, pues hasta aquí el proyecto de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos hecho una bonita cajonera con 6 cajones decorado con un estilo súper bonito, elegante, femenino y que además queda bien y bien elegante en cualquier lugar de la casa que lo pongamos. Es un proyecto ideal para vender, para regalar y, como no, para darnos un gusto. Dejadme en comentarios qué es lo que os ha parecido. Espero que sea de tu agrado, Carol. La he hecho con todo el cariño del mundo y espero que te guste. Ya me lo dejarás en comentarios. Gracias por compartir mis vídeos, por los bonitos comentarios que me dejáis y por los deditos arriba que tanto ayudan a este canal. Y también, como no, para que me conozcan un poquito más y también los trabajos que realizo. Bueno, pues hasta aquí el proyecto de hoy. Espero que os guste, espero que lo hagáis y si es así, ya sabéis, me gustará verlo. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso a todas y a todos. Chao.